para el Member Spotlight y vamos a iniciar con el Spotlight hoy con Damien Wealth y me gustaría darle la bienvenida a todo el mundo del GABB. Por favor, tomemos un momento y escribamos en el chat de dónde provienen, de dónde están y tomar tiempo para estos Spotlights nos da una oportunidad para aprender sobre nuestros bancos de formas únicas y los líderes que los dirigen. Y esto nos da la oportunidad para poder ver sus misiones culturales y ver su medio ambiente y nos ayuda a aprender qué podría ser interesante para nosotros. Hoy quiero que le demos la bienvenida y presentarles a algunos otros a Damian. ¿Cómo estás, Damian? Muy bien. Yo creo que está tarde allá, ¿verdad? Son las 11 de la noche. Sí. Entonces, en verdad que te damos las gracias por unirte a nosotros. Y él es el director de Bank Australia. Empezó a hacerlo en 2011. Después, antes de eso, era el gerente general de los servicios. Tiene 30 años de experiencia en el sector de la banca con diferentes títulos a su nombre. Damien es responsable por las operaciones del banco, trabaja con la Junta para establecer la estrategia, monitorar el desempeño, el presupuesto, asegurarse que el banco se adhiera a todos los temas legales. Ha sido instrumental en darle forma a la respuesta del Banco al Desarrollo Sostenible y las prácticas responsables de negocios. Y revisé Bank Australia y su calificación en productview.com Australia. Y Damien, tú estás en 4.5, eso es sorprendente, 4.5 de 5. Me gustó que cuando leí los comentarios todos son muy personales, de hecho hablan específicamente sobre gente que ha generado diferencias en las vidas de otras personas y también es interesante ver que tienes más de 1,500 personas que te han dado reviews y eso triplica los reviews del top 3. Es impresionante ver cómo Bank Australia está desarrollándose y el trabajo que están haciendo ustedes. Y para todos ustedes, estas reuniones las iniciamos en Bank Australia y eso lo aprendí cuando tuvimos la conferencia de líderes de GABB en Australia, reconociendo a los dueños tradicionales. Y es impresionante ver que en todas las páginas web de Bank Australia inician de esta manera. En Bank Australia respetamos y reconocemos los custodios tradicionales de todas las tierras en donde trabajamos y le damos respeto a nuestros ancestros. Nuestras oficinas están ubicadas en la tierra de los Wurundjeri, la gente de la nación Kulin que conocen su cultura y reconocemos su soberanía que nunca ha cedido. También reconocemos la resistencia y resiliencia de la gente de la Primera Nación en su lucha por la autodeterminación. Y continúa diciendo, apoyamos la declaración de Lu para reconocer el respeto de la gente de la Primera Nación, para levantar su voz en la Constitución. Un pensamiento muy adelantado. Vemos la reconciliación como una responsabilidad fundamental para Bank Australia y estamos comprometidos para avanzar en la reconciliación con las primeras personas de Australia. Y debo decir que desde la reunión que tuvimos, Damian, darle reconocimiento a los dueños tradicionales es algo que se ha hecho alrededor del mundo. Me encanta que esto todo haya comenzado con el trabajo que nosotros estamos haciendo con tu banco. Y hay mucho que decir sobre Australia, pero quiero entrar a las preguntas candentes en la entrevista. Primero, pregunta sobre ti. ¿Cuáles han sido algunos de tus hitos hasta el momento que te han llevado al rol en donde estás ahorita como director? Gracias, Tom. Hay varias cosas que me gustaría tocar y es interesante porque he tenido el privilegio de trabajar en las cooperativas financieras toda mi vida adulta. Y esa es la historia de la organización en la que estoy hoy, prácticamente. Y como lo dijiste, han sido más de 30 años trabajando en cooperativas financieras, comenzando en cooperativas. Y estoy muy orgulloso de lo que he hecho. Y en segundo lugar, me he encontrado líderes increíbles en toda esta travesía y donde ellos me han ayudado como mentores, me han dado asistencia. Y esto ha sido muy poderoso porque me ha ayudado a ser un líder.
Y también entendí muy tempranamente que tenía que invertir en mi propio desarrollo personal. Por ejemplo, obtener diplomas y varios estudios ha sido de gran ayuda para desarrollar mi propio camino. Y he trabajado en una industria que ha pasado por mucha consolidación y varias fusiones. Mi banco hace 65 años y ha tenido 72 fusiones y yo he sido parte de algunas de esas fusiones. Y yo creo que mi historia en la industria, eh, y las inversiones que he hecho en mí, que han hecho en mí, me han ayudado a crear una carrera por medio de esa consideración y esa transformación, esa historia de fusiones. Y algo que aprendí, que has aprendido de uno de tus mentores. Buena pregunta. Fue un CEO que me alentó a hacer esto y a que siguiera estudiando. Y fue ese reto que me hicieron, que invirtiera en mí mismo. Eso fue lo que me impulsó y me posicionó para poder entender el mundo. No, tuve que estudiar mucho para poder forjar una carrera y fue una agenda bastante personal para mí. Yeah, I was unprepared. Just wanted to hear that, just to get a little bit personal our discussion. If we go to the bank itself, it feels Y that si hablamos del banco en sí, se siente que estás trabajando para can you give some examples exponer tus valores todos los días. ¿Podrías darnos un ejemplo de cómo esto llegó al sistema del banco, a los procesos del banco, a la cultura del banco? Sí, es muy interesante. Yo creo que a nivel cultural, la estructura de la cooperativa es importante tenerla en cuenta, ¿no? Comenzamos como una cooperativa y los clientes nos hacen responsables por todo. La gente nos hace responsables. Las juntas gobernantes están comprometidas con los valores, con la misión, con el propósito de la organización. Entonces, esto es algo que se discute todos los días. El cliente siempre va a ser el corazón del negocio y esto nos trae em, resultados positivos porque son los dueños finalmente. Y también tenemos una agenda para transformar el desarrollo. Y muy a menudo eso requiere que hayan conversaciones que son más complicadas. Algunas veces están en el área gris, no son de blanco o negro, pero esto es parte de la historia de la organización. Y si tenemos un momento, me gustaría compartir eso con ustedes. Comenzamos en 1957 como CSIRO, una cooperativa, y como dije, en los últimos 65 años hemos tenido 72 fusiones. Y tuvimos una fusión en 1988 en la cual estuve involucrado con Science Credit Union, Ideation Credit Union y también con Energy Credit Union. Y fue una fusión de tres compañías, de tres bancos o cooperativas. Fue un proceso bastante complicado, eso fue a principios del 2000. Pasamos por el 2 calle, si son lo suficientemente mayores para saber qué fue eso. Y nos preguntamos por qué existíamos, el propósito original, cuál era. Nosotros teníamos que suplir necesidades que tenían que ver con acceso al crédito. Y había una brecha que cubrían las cooperativas de crédito, pero avanzamos hasta el 2000 y ese mercado ya no existía, ya había acceso al crédito. Y estábamos compitiendo y, y estamos siendo observadores, pero esto no está dándonos una ventaja competitiva. Y yo creo que esa fusión y esa crisis de identidad fueron la que nos hizo pensar más profundamente por qué existimos y cuál es nuestro propósito en este mundo contemporáneo. Y empezamos a ver el hemisferio norte en particular y vemos que habían temas relacionados al desarrollo sostenible y pensamos, creemos que es muy interesante porque podemos darle un propósito nuevamente a nuestra estructura corporativa, pero para una audiencia corporativa y atraer gente más joven, porque nosotros tenemos una base de clientes ya bastante eh, mayor.
Y eso fue fascinante para nosotros porque se sentía que esto podría resonar con el negocio que estamos operando, pero también podría atraer consumidores que fueran ambientalmente conscientes. Y en 2003 tuvimos otra fusión, pero el CEO en esa época dio una licencia para explorar esa oportunidad. Y yo creo que ese fue el punto ese fue el giro del negocio. Y ya han pasado 20 años desde esa época para llegar al punto donde estamos hoy. Y ha sido una travesía con mucho aprendizaje. Obviamente no hemos hecho todo perfecto, hemos cometido errores, pero creo que ha sido poderoso, sin embargo, porque a medida de que nos unimos a la alianza global y empezamos a aprender, empezamos a tener más confianza de quiénes somos nosotros como organización, cuáles son nuestros valores, la misión, el propósito. Todo esto se fundamentó más como resultado de eso. Really interesting. And I want to dig in a Muy little bit interesante. Me gustaría to preguntar un that poco last más point where you said sobre ese turning point. punto And I'm de giro que curious, mencionaste. did it just go like Y- that, y or ¿Fue algo would you natural make the case o that tuvieron que two emerging esforzarse markets bastante? is Porque just siento que en esos momentos hay mucha resistencia también. yeah. Sí, completamente, tienes razón. Comenzamos pensando al principio del 2000 sobre la fusión, pero la fusión del 2003 fue un poco riesgosa porque no estaba muy claro. La premisa que trajimos a la nueva entidad que se fusionó no fue probada. No fue probada y definitivamente hubo resistencia. Y lo gracioso fue que en la industria de las cooperativas en Australia, cuando comenzamos a impulsar el desarrollo sostenible como el corazón de nuestra estrategia, de nuestro banco, de nuestro sistema, había mucha gente en la industria que se rió de nosotros un poco, se burlaban. Nos están diciendo que eran los banqueros que abrazaban árboles, los tree huggers. Y nos tomó tiempo ganarnos sus corazones, porque aún 20 años después dicen que estamos por encima de la curva, que estamos avanzados, que sabíamos desde hace tiempo a dónde se dirigía la sociedad. Y podemos decir que esa fusión eh, eh, nos ayudó a afianzarnos, pero tomó tiempo también para convencer al resto de la gente en You Australia. persisted, and I think this is really interesting Si because ustedes when I hear your perseveraron, story, it y eso sounds es like interesante porque cuando escucho tu you really historia parece que se persisted anticiparon a muchos de los through cambios on the sociales climate side, y también and ambientales. but that doesn't just mean that there's Pero boldness esto no in it. significa How do que, you embed that, and sí, how do you ¿cómo hicieron continue para to hacer listen? esto? Can you ¿Cómo give us a sense of a few of those steps? nos podrías hablar sobre algunos de los pasos que tomaron para afianzar esto en la organización? Nosotros tenemos una excelente junta directiva y los directores profesionales que vienen de diferentes lugares, por lo tanto esto nos da diversidad. Si quieren cambiar las finanzas, tienen que financiar el cambio y tienen que cubrir necesidades humanas y temas contemporáneos como la justicia social. Y la banca, que es parte fundamental de la economía, ya que ahí se mueve el dinero y el poder del sistema, pero podríamos utilizar la banca para tener un impacto enorme en nuestros bancos pequeños y también en el mercado, para influenciar al sistema, pero también impulsar un cambio positivo. Y esto es poderoso porque los directores fueron los que establecieron la línea de tiempo y fueron los que retaron de manera respetuosa a la gerencia, hicieron preguntas fundamentales que no siempre nos facilitan la vida a nosotros, pero yo creo que esta tensión constructiva entre una junta directiva y el cuerpo ejecutivo es muy importante, porque si las cosas se hacen bien, pueden generar algo muy poderoso. Y esto se remonta al tema de confianza. Si podemos ver que una estrategia funciona y empoderas a tus trabajadores y a tu equipo para que ejecuten esa estrategia y explorar las oportunidades en el mercado,
Entonces, em, eso es And fantástico. that's personified, of course, in Judith Downs, who we all know well from the Governing Board Forum. She's so capable and Y so eso se personifica en Douglas Mount, que es una persona muy inteligente y siempre responde las cosas de una manera fantastic. muy I'd fluida. like to show a little Me clip gustaría mostrar un that pequeño that video helps us to tee up the conversation about the brand. para que comencemos a hablar sobre la marca. Jessica, if you can help us just Jessica, ¿podrías ayudarnos con eso ahora, por this favor? is one of the first ads that Esos son los you've had. primeros comerciales que ustedes tuvieron para la nueva marca. What are our dollars doing right ¿Qué now? hacen nuestros dólares en este momento? Every single one of us needs to Cada think uno de about nosotros our tiene que decisions, pensar sobre our nuestras actions, compras, y how our bank nuestras inversiones, everything nuestros we do bancos, can todo lo que impact hacemos que our pueda influenciar the nuestro other end of dinero. that money. Porque al otro extremo del People dinero suffer. hay lugares y personas que sufren. Ignoring that is Ignorar eso está equivocado. El banco con dinero limpio es el banco que necesita Australia. Solomon, so this is a good example of Eso es un buen ejemplo something that you saw in the de algo que world that ustedes was vieron en el great, mundo but y you que could have done pudieron more. capitalizarlo. Pero hicieron más. De hecho, cambiaron completamente la marca y lo hicieron de manera muy audaz. And can you talk about that ¿Puedes process? hablar un poco sobre ese proceso, sobre ese cambio? Yeah, so Tom, you might remember ¿Podrías recordar, we Tom, hosted the Global Alliance in que Melbourne. nosotros tuvimos a la Alianza Global en Melbourne en el 2014? It was really fascinating for me to Y fue fascinante para mí unirme a la alianza porque eso sucedió en el 2012 en Vancouver, en Canadá, Broadband City at the time, and I found my tribe, I found my people in y that encontré a mi gente en ese foro de allá, que hubo en Canadá. were seeking to drive Habían otros bancos, otros banqueros que querían generar cambios en sus comunidades en donde ellos hosting the operaban. alliance in 2014. Y tener a la alianza en el 2014 en Australia nos ayudó Thinking, but also a more confident. impulsar nuestro pensamiento, pero también a sentirnos más cómodos con quién somos, cuál era nuestra misión, visión y cuáles son los So valores part of que that representábamos. led us to change our Y name. parte de esto fue lo que nos impulsó a cambiar nuestra marca en el 2015 a Bank Australia. Lo hicimos a nivel local y hicimos una búsqueda de IP a nivel mundial para que nadie nos pudiera complicar la vida con el nombre de Bank Australia, que es un nombre grande para un banco pequeño. Pero lo importante para nosotros no tenía que ver tanto con el nombre, porque pensábamos que teníamos un nombre bueno, sino más bien los valores. Y siempre se trataba de cómo vinculábamos los valores a la marca. Y algo crítico para nosotros, siendo un banco pequeño, es que estábamos escondidos en el mercado. No éramos visibles, especialmente con nuestro target, que eran los consumidores socialmente conscientes. Entonces tuvimos que publicar nuestra misión, visión, valores y promoverlos para de esta manera iniciar una campaña de publicidad en las redes sociales, en los medios tradicionales como televisión, pancartas, publicidad exterior. Y fuimos los primeros en Australia en poner los valores al frente de todo el mundo y hablar sobre nuestro propósito y nuestra ambición en ese dominio público, porque de alguna manera eso polarizaba a la gente. Había personas que no nos querían y eso está bien, porque no eran nuestros clientes ni eran nuestros futuros clientes, el nicho del mercado que quería atacar el banco. Esto era más bien dirigido a gente más joven con conciencia ambiental. That helped attract new customers to the business. Y eso ayudó a traer nuevos clientes y hemos tenido un crecimiento significativo desde el 2015, en particular en los últimos 3 o 4 años. Pero eso también ha traído más trabajadores a la organización, quienes quieren ser parte de este cambio que estamos impulsando y quieren trabajar para una organización que tiene una agenda positiva y que se alinea con su misión y sus valores. De alguna manera eso es muy interesante porque aunque polariza en muchas personas, hay algunas que nunca van a ser parte de la organización, ni clientes nuestros,
Y los que sí quieren ser parte del cambio positivo, es muy poderoso para ellos. En verdad que esto impulsa al negocio. Y fue interesante, para el principio de la pandemia, en el 2020, nosotros pensábamos que todo iba a terminar ahí, porque teníamos muchos retos frente a nosotros, pero crecimos bastante y doblamos los ingresos en ese periodo de tiempo. Y esto ayudó a nuestros clientes durante un periodo de tiempo bastante complicado, pero también ayudó al personal del banco. Y, y esto es apremiante y habla mucho sobre los valores de la organización. No se trata solamente de los medios de la publicidad, sino implementar estas ideologías en el ADN del negocio. a Si moment in piensas time en un in that momento, period en ese periodo de after tiempo, you launched the brand después de and lanzar la got marca, it underway, where the the effect surprised you or had an impact in a way that you didn't expect. ¿ustedes tuvieron un impacto inesperado? Tuvimos uno esperado y otro no tan positivo. El que no fue tan positivo, podrían recordarlo, en el 2019, a principio del 2020, habían incendios en Australia. Hubo muchos incendios en Australia y el impacto del cambio climático se está volviendo muy visible para las personas que vivían en la población australiana. En ciudades como Brisbane, em, Sydney y otras. Y en esa época hubo un cambio de sentimiento. La gente estaba empezando a generar conexiones entre la forma en que la economía era manejada, el uso de energía, el consumo y los efectos que tienen los humanos en el cambio climático. Y eso fue un desastre horrible. Seguramente ustedes vieron esos incendios en Europa y en Norteamérica, pero esto impulsó a la gente a que comenzara a pensar sobre el rol que juega el dinero en la sociedad y el poder que tienen para cambiar. Y tuvimos una ola de nuevos clientes como resultado de esa tragedia. No es la forma en que queríamos crecer, pero pues me sorprendió, la verdad. Y otra cosa interesante que sucedió y nos sorprendió es que tuvimos influencia social en las redes sociales y mucha gente comenzó a promover nuestra marca de manera independiente, individual. Y esto lo hizo gente con la que no teníamos ninguna relación y no le estábamos pagando, no eran promotores ni influenciadores que trabajan con nosotros, pero una generación, esto es una generación que mantiene las redes sociales y que estaban siendo expuestas al banco por medio de los influenciadores con los que nosotros habíamos trabajado. Y fue interesante ver esto porque yo me sorprendí mucho. No era algo que pudiéramos manejar directamente y tiene riesgos también. Puede ser bueno, pero también puede ser malo. Pero tienes que estar listo para cualquier cosa mala que pueda suceder. Entonces, esas fueron dos cosas que fueron graciosas en esa época. Y, y fueron consecuencias no intencionadas de este rediseño de la marca. Yeah, yeah, I can imagine that really made Sí, puedo a imaginarme difference. que I also eso encourage generó una diferencia. Me gustaría alentar a todo el mundo que esté escuchando el día de hoy feel free to a put que questions in the chat. hagan preguntas en el chat si lo We'll desean answer para poder tener as well. la posibilidad de escucharlos a ustedes Go también. with a few Voy a continuar con algunas questions preguntas más. as we continue. So my sense is that the change Bueno, in the yo siento que brand el cambio en la is marca genera una diferencia there para was a chicken ustedes. and egg there. There was ¿Cuál the fue el huevo y cuál fue la change gallina? in how you behave, ¿La marca and cambió la forma en que se customers comportaban o ya había algo en la became forma en que se interested in that. comportaban que se convirtió en la marca? Sí, fue la segunda opción. Había algo en la forma en que nos comportábamos que finalmente se convirtió en la marca. Fue algo que
que nos impulsó desde el 2000. unique, valuable business that it's around lineage. It's around how you create Que wealth. tiene que ver como, se tiene que ver con crear riqueza mientras se genera un impacto positivo en las comunidades donde trabajas. Y para nosotros también se trata de crear empleos en Australia. Se trata de ayudar a mejorar los resultados de la gente. Se trata de generar autodeterminación. Is our role that we play in that particular part of the market. But interestingly, because we do survey our customers around what are the top sort of 10 social environmental issues. Nosotros preguntamos cuáles son los temas ambientales que la gente quiere que nosotros desarrollemos, el top 10, y el cambio climático siempre es el número 1. Y de lejos es el tema que más queremos que solucionemos o que más impulsemos, que tengamos acciones climáticas, y no solamente con nosotros como negocios, sino también cómo los podemos ayudar a ellos para utilizar energías renovables, limpias, para dejar de utilizar energías que vengan del carbón. Y queremos ayudar a los clientes también a cambiar estas prácticas y a gas natural. Es una transición, pero es algo que ya iniciamos a hacer en Australia. Me gustaría hablar nuevamente sobre lineage. Cuando piensas sobre los dueños tradicionales, ¿podrías hablar sobre el legado? Esto lo aprendí de ti, Tom. Voy a citarte a ti. Me interesa mucho este punto. It's funny because I've always talked about this business. Siempre hablo sobre esto como un legado. Este banco se creó hace muchos años, en los 50, y empezaron a generar capital. Y esto lo heredaron las generaciones posteriores. Y somos parte de este proceso. Tenemos el deber de cuidar y sentimos que en el negocio que nosotros cuidamos el dinero de nuestros clientes y ellos están poniendo su confianza en nosotros como negocio. Pero en Washington tú me enseñaste recientemente que de pronto hay una perspectiva diferente para aplicar en torno al linaje y no se trata de crear solamente un legado para la próxima generación, sino cómo se hereda esta cultura, estos valores, el ADN de la organización. Porque eso es lo que queremos hacer para solucionar los temas ambientales y sociales. Y creemos que el linaje es importante para esto. Te doy la palabra a ti, Tom. Te hago una pregunta. ¿Qué es lo que aprendiste tú en cuanto al linaje y legado? No, tenemos que entender que estamos aquí por muy poco tiempo como líderes. Y en este momento tenemos la batuta y la tenemos que pasar nuevamente. Y mucha gente quiere acelerar las cosas para hacerlo dentro de su tiempo. Pero finalmente estamos en el trabajo de desarrollar a las personas que van a heredar nuestro trabajo para continuar haciéndolo. Hay algunos comentarios y aquí dicen que me inspira mucho tu historia, Damien. Gracias por compartir y hacer que ese trabajo de sostenibilidad valga la pena porque es posible generar el cambio. Large Person o la Lars. Muy impresionante. Muchas gracias, Damien. ¿Esperas algunos cambios después de las elecciones recientes que podrían impactar sus actividades y también en cuanto al clima, donde Australia ha estado
un poco rezagado. Thanks, Lars. Good to Gracias, Lars. Tom, your Gracias por la questions. pregunta. No te he visto por muchos años ya. I hope you're doing well. Espero que te esté yendo muy It was bien. interesting. Fue interesante, como ustedes pueden saber, tuvimos un cambio en el gobierno a nivel federal en A Australia, number of our conservative pero politicians muchos de lost los políticos conservadores perdieron sus puestos con independientes. seats that were very, very safe. Y esos eran posiciones o escaños que eran muy importantes. Y tener políticos independientes retándolos fue algo muy interesante, primero que todo. Pero el hecho de que pudiesen ganar un número significativo de esos escaños fue sorprendente para muchas personas. ¿Y cuál fue la diferencia? Yo creo que eh, los políticos en los estados conservadores perdieron su rumbo. La independencia, habían habían 2 o 3 temas importantes para ellos y tenían que ver con acciones en el cambio climático y el reto dentro del sistema político australiano y donde hemos estado rezagándonos es que la acción en el cambio climático se ha politizado mucho. Entonces, ninguno de los partidos, ya sea el de la izquierda o el de la derecha, pudieron romper con la politización del cambio climático, en particular cuando gran parte de nuestra economía es extractiva y de exportación. Y esto fue un reto, entonces, como les decía, para ambos partidos políticos en nuestro sistema bipartidista. Y en Australia la votación es obligatoria. Entonces, una vez como tenemos bipartidismo, todos se van al centro finalmente porque todos los australianos votan y hemos tenido muchos gobiernos que están en el centro. Y yo ya hablé sobre los incendios del 2019, principio del 2020, cuando los australianos intentaron hacer una conexión entre el cambio climático y el impacto que iba a tener esto en su país. Y yo creo que esto finalmente fue algo que entendieron, por lo tanto, los políticos independientes pudieron aprovechar ese sentimiento y pudieron impulsar un cambio a nivel político. Pero para nosotros esto es positivo porque también significa que lo que estamos viendo en toda Australia es que nuestro nicho, que eran los clientes con conciencia ambiental, ha crecido. Ese nicho ha crecido a medida que el país se vuelve más progresivo, más consciente socialmente, mientras la gente se vuelve más consciente en torno a los impactos que tiene el cambio climático. Y hemos tenido también unas inundaciones horribles en los últimos 6 meses. Y estamos viendo que ese nicho de mercado está creciendo más y más y se está volviendo mainstream, popular. Y esa es una oportunidad que podemos aprovechar. Eso suena muy bien. Lo que me llama la atención es que esto es positivo porque los retos que tiene en la sociedad, la gente no sabe que están encaminados correctamente. Qué pena, no entendí. ¿A dónde comenzamos? Hay muchas áreas. Me gusta mucho el trabajo que hacemos en conservación y biodiversidad. Y para los que no saben, pensamos que somos el único banco que tiene tierra de conservación. Comenzamos con 200 hectáreas en el 2008 y ya tenemos más de 2.000 hectáreas de tierra en una parte remota de Victoria, que es una tierra muy árida. Está cerca a un desierto. No es tierra productiva, es bastante árida esa tierra. Y trabajamos con Trust for Nature para poner reservas de conservación. Nosotros tenemos que mantenerla como área de conservación. Y trabajamos con una organización que está rehabilitando el área y esto ha sido fenomenal.
porque estamos reintroduciendo especies nativas, estamos pensando sobre adaptación climática a medida que hay un cambio del clima. Estamos pensando en qué semillas traer del norte a las regiones más del sur. Y también trabajamos con las personas locales, con los indígenas locales, haciendo encuestas culturales, pero también damos apoyo a los jóvenes indígenas para que sepan cómo administrar la tierra. Y esa interacción entre la conservación y el conocimiento ancestral y cómo se unen esos dos elementos son muy poderosos. Y es una de las cosas que me han enorgullecido más, porque es algo único y no hemos visto que esto sea replicado en ningún otro lugar del mundo. Trabajamos con la academia, con gobierno en diferentes niveles y trabajamos en conservación y biodiversidad. Y esto es importante para nosotros como negocio. Y esto ha sido un punto fuerte para nosotros. Para los que no saben, Australia es el continente más seco del mundo, excepto que Antártica. Hablando sobre los aborígenes, me sorprendió leer que los aborígenes han estado por 50.000 años y solamente son el 1.5% de la población total de Australia. Es un grupo de gente bastante preciado y están trabajando con ellos, es lo que entiendo. Yo creo que es más de 1.5% en este momento. Para mí lo más importante con el trabajo que hemos hecho con los aborígenes, con los locales, es de las... Hace unos años, aborígenes se reunieron en centro de Australia, en un lugar donde donde colonizaron. Se llama Uluru. Y ellos hicieron un manifiesto para darle reconocimiento a la gente, a los aborígenes en la Constitución australiana. Durante la colonización nunca se hizo nada así y nunca habían sido reconocidos en la Constitución. Nuevamente, no se les reconocía a los aborígenes en la Constitución, que fue diferente a la colonización que tuvieron en Nueva Zelanda o en Canadá o en las Américas. Entonces, hacer un acuerdo con los aborígenes es muy importante. Va a tomar mucho tiempo, de pronto una década más, y reconocer a los aborígenes en la Constitución. El nuevo gobierno piensa que en 12 meses va a haber un referendo para cambiar la Constitución. Y los australianos quieren ser justos. Y tener una voz aborigen en el Parlamento es muy importante. Y esto se le llama Makarrata, así es como creamos esta voz aborigen en el Parlamento para el reconocimiento a la gente aborigen, para que podamos desarrollar leyes y legislar con ellos. Y algo muy importante tiene que ver con la Comisión de Justicia, Paz y Reconciliación. Yo creo que los aborígenes necesitan que sus historias sean escuchadas. Y son conversaciones difíciles de tener, pero muy importantes también a nivel cultural para todo el país. Estás en silencio, Tom. Es increíble la dedicación, el tiempo que has invertido en esto
Y he visto esto ya por los 10 años que te he conocido, de pronto más. Finalmente se trata de lo que tú ves. James Niven hace una pregunta. Dice que es increíble cómo han inculcado los valores en el negocio y hablaste sobre algunos de los errores que cometieron en la entrevista. ¿Y cuál fue el error que tal vez te hizo aprender más? ¿Y qué te enseñó? Si puedes echar para atrás en esa época que estaban eh, de- cambiando la marca, renovando la marca. Mistakes that I've learned from. Errores de los que haya aprendido. Yo creo que We have a role around advocacy. tenemos un rol que tiene que ver con la abogacía, pero la línea entre abogacía y activismo puede ser bastante Customers and your borrosa. always want you to do better. They always want you to have a greater voice and to Y las address directivas siempre quieren que tengamos una voz or environmental y issues. que ataquemos diferentes temas ambientales o sociales. Hay momentos en donde, sin quererlo, hemos entrado al área del activismo y esto no nos ha salido muy bien We've learned from that. y hemos aprendido de ese error. Yo creería que esto ha sido muy importante para nosotros porque como banco, Role is around the provision of banking services. nosotros tenemos que dar servicios bancarios, Responsible bank, pero también como banco responsable que somos, a role around advocacy. jugamos un rol muy importante en cuanto a la abogacía y cómo podemos impulsar los cambios positivos. Not being engaged in that activist space, I think is also important because Pero no meternos al área del activismo es muy importante. we've got a very serious role to play in Y society. nosotros tenemos un rol muy importante que jugar en la sociedad y creemos que eso es muy importante. Slightly different story. Y le voy a contar una historia un poco diferente a Nevin. We had some segments of Tuvimos algunos media or conservative parts of the Australian economy that partes conservadores de la economía australiana que nos han criticado de vez en cuando, ya sean los periódicos nacionales o durante una sesión del Senado o en el gobierno federal. The thing about that is Y lo gracioso de eso es the reverse has been the outcome in that it's actually que ha sucedido lo contrario target market of a lo que ellos querían que sucediera. and probably driven greater brand Y de hecho eso nos ha ayudado a fortalecer nuestra marca, nos ha dado más reconocimiento. stand by our values and Porque nosotros seguimos nuestros valores, como les dije, y somos siempre abiertos y transparentes, aunque no siempre todo nos salga bien. own who we are. And sometimes when we've been called out in the conservative parts of Australian economy Y and algunas media, veces que nos señalan del sector tradicional conservador, lo que han hecho es impulsar nuestra marca. a positive outcome of Y eso es un resultado positivo de algo negativo. It sounds like one way or another good. It's news, and it can be good in any way you look at it. But Sí, finalmente son noticias y sean buenas o malas, lo que van a hacer es mostrarlos a ustedes, darles una vitrina. The advocacy stance. Really interesting. Could you elaborate a little bit on Australia? ¿Podrías profundizar un poco más sobre We'll touch on this a bit, and Australia y el mundo y la región Asia-Pacífico, the role of China, especialmente el rol de la China? to the shifts that are underway in the world? ¿Y qué opinas de los cambios que están sucediendo en el mundo para los bancos que tienen una misión como la nuestra? En la región de Asia-Pacífico sucede algo interesante porque el desarrollo sostenible se está convirtiendo en algo necesario en muchos de nuestros países vecinos. En el área del Pacífico, tal vez están las naciones que están preocupadas por las inundaciones de las costas y tienen retos importantes en cuanto al cambio climático. En el sureste de Asia, cuando pensamos sobre el problema de los alimentos, como la India, Malasia, Tailandia, Vietnam, Indonesia, etcétera, los impactos del cambio climático están afectando la producción de alimentos y eso va a ser problemático para alimentar la región y al mundo entero. Y esos son temas ya contemporáneos para ellos.
especialmente cuando se tienen inundaciones en los países que están interesados en esto. Esto impacta directamente la agricultura y la producción de alimentos. It's interesting too, I think, in that area when you think about a lot of the focus for our member banks in that area is around social justice, Muchos bancos se enfocan en la justicia social communities out of poverty. y piensan en ayudar a las comunidades para que salgan de la pobreza, pero hay una conexión muy cercana entre Climate justice and la social justicia justice climática y la justicia social they're impacting y on cómo estas people in impactan those a las contexts. personas en esas I economías. think working with our neighbours in the region Yo creo que trabajar con los vecinos en la región, especialmente otros miembros de la Alianza Global, sobre cómo solucionamos algunos temas sociales y ambientales, solamente es algo que se va a volver más y más importante con el tiempo, porque estamos conectados. Esa es la realidad del mundo moderno. Y hablaste sobre China, y China es nuestro socio comercial más grande. Y creo que es importante que tengamos una relación constructiva con ellos y que nos enfoquemos en el desarrollo sostenible, porque las relaciones que tenemos no siempre son positivas, por decirlo de alguna manera, ni siempre son constructivas. Y esto puede lastimar a ambas partes. You know, clearly, and I'll come back to climate because it's such a global issue, but Y ahora it does seguiré hablando sobre el clima porque es muy importante, pero collaboration se requiere que haya trabajo social colaborativo, que justice hayan provider conexiones, for, governments se requiere que los to gobiernos address hablen commitments around Paris y se comprometan 2030 con los acuerdos de net zero París commitments. And y I think el it's acuerdo de cero global emisiones de carbono. organizations Y, y como compañías, organizaciones, tenemos un rol importante que jugar. Entre estos, darle apoyo a los gobiernos para poder lidiar con esos temas sociales y ambientales, especialmente en nuestra región. One, maybe this is just again a side question. As I think about, and you kind of keyed to me when you're really talking about legislation and things happening in other places in the Cuando world. hablas sobre legislación y lo que sucede en otros lugares del mundo, So within the Global Alliance, en la Alianza Global, por we ejemplo, want to take an activist queremos stance, tener una posición de abogacía, de sometimes abogar. with an activist stance, Hay and veces esto puede parecer activismo. you know, given that we're more than 300 billion in assets that Y ya we're que tenemos más de 300 what billones en activos y tenemos are mucha gente your alrededor del views of mundo, what ¿qué es lo que really esperas tú can be de la GABB? ¿Qué esperas secure the tú rest como of the financial persona, system? tú como banco y para el sistema del resto financiero? because that conversation Es interesante porque esta conversación for me, se ha tenido varias veces. I really want to see sustainable A mí me gustaría decir que el desarrollo sostenible se vuelva mainstream, popular. is that the Lo major que más me banks in emociona es que Australia los bancos más grandes en Australia pueden influence change influenciar el at a cambio scale that we y can't. pueden tener un impacto a una escala que nosotros no podríamos. No y a nivel institucional, las inversiones que ellos pueden hacer en la transición a, a energías limpias Hugely powerful. So at es Global algo muy Alliance, for poderoso. example, within the Global Alliance or within our own bank, En la Alianza Global, en nuestro banco, pueden haber personas que piensan que mainstream finance es pushing una amenaza que las finanzas mainstream se empiecen a meter a nuestra área. Pero yo creo que esta es la meta finalmente. Si nosotros podemos hacer que los grandes bancos se adhieran para impulsar la solución de problemas sociales de la gente, yo creo que esto sería algo muy positivo para nosotros, para el planeta también. Thank you. Florian is asking a question. Florian hace una pregunta, dice, muchas gracias por una presentación muy interesante. ¿Crees que la tendencia de regulaciones financieras actuales pueden ayudar a los bancos basados en valores o el ambiente regulatorio está volviéndose más y más difícil para sostener ese trabajo en el tiempo? ¿Cuáles podrían ser algunas estrategias para lidiar con eso? Thanks, Florian. Gracias por la pregunta, Florian. It's a challenge. I think the regulatory environment Creo que el ambiente regulatorio se está volviendo más y más difícil con las instituciones pequeñas. across various jurisdictions, the En diferentes jurisdicciones, los reguladores ponen la barra más y más alta expecting all financial y institutions espera que todas las to instituciones financieras tengan ciertos rendimientos, sean grandes o pequeñas. regulatory environments Y responder a este ambiente regulatorio es muy importante. Y eso es lo primero. and we need to invest in our processes
y tenemos que invertir en nuestra gente, en nuestro sistema para ayudar, porque nosotros somos un banco y la regulación y la gestión de riesgos son parte fundamental de las operaciones diarias que tenemos. Pero a la misma vez tenemos un rol que jugar para ayudar a informar a los reguladores sobre el trabajo que hacemos en las comunidades donde operamos, ya sea en torno a los miembros más pequeños, como las pymes. People and communities out of poverty, they've got a very unique role to play in the finance Y system. los So, bancos grandes tienen un rol que jugar en el sistema financiero para ayudar a las pymes y a las empresas. Y hay economías más desarrolladas que aún están hablando con reguladores para poder tocar temas ambientales y sociales que existen en diferentes partes del mundo. Algo más que tenemos que hacer es balancear la gente, el planeta y la prosperidad. Tenemos que ser lucrativos, negocios lucrativos, para poder invertir y hacer que la organización crezca, invertir en nuestra gente, en sistemas y tecnología. Y hay un balance importante para poder gestionar ese ambiente regulatorio, pero también impulsar un negocio que sea lucrativo a la misma vez. That's a tall order for a number of smaller banks, but really appreciate it. Es una labor titánica para un banco más pequeño. Y la última pregunta es algo personal, diría yo. Tú has estado 30 años ya en el negocio de este tipo de instituciones. Me pregunto, para mí es increíble que hayas podido innovar, reinventarte. ¿Podrías compartir con nosotros un poco de esto? ¿Cuál es el proceso que tú haces cada vez que crees que se tiene que renovar algo? Sí, yo trabajo con gente muy buena y eso es algo que me ayuda mucho, ya sea gente del banco, de la junta directiva o el equipo ejecutivo. Y yo disfruto mucho ir a trabajar y estar presente en el negocio. Eso es algo que me motiva y me apremia, incluso hablar con los reguladores y con otros miembros de la Alianza Global. Todo esto es algo que me emociona mucho. Y un factor importante es que como líder yo puedo impulsar el cambio en los negocios y espero que sean cambios positivos y, y poder hacer que el negocio crezca, evolucione, madure y ayudar a impulsar las capacidades de la organización y medir las complejidades y saber dónde estamos, en qué punto de la evolución estamos. Todo esto ha sido muy importante para mí, porque es increíble poder saber que uno puede generar cambios importantes, positivos y ayudar a la gente, no solamente a la gente que trabaja en el banco, también a los clientes, porque finalmente los clientes son el banco, son los accionistas. Entonces, ayudar a una empresa social o a una organización que fabrica casas asequibles o para gente con discapacidades o un padre, madre ordinarios, normales, eh, que quieren cambiar a energía renovable y poder ayudarlos en eso, poder ayudar en diseños sostenibles y, y dar hogares seguros. Yo creo que probablemente eso es lo que más me impulsa a seguir trabajando. Well, I think we come towards the end of Bueno, our yo creo que hemos llegado al final de la entrevista, I Damien. was formulating a book that I was Y writing yo about recuerdo que en un libro que escribí how dije que la humildad viene de una buena being able dosis to work on de behalf of poder trabajar larger than yourself, por algo más grande que tú, audacious, por algo que sea audaz, progressive, por algo que a life worth living and te building haga querer institutions vivir that la you're really vida proud of. y trabajar en una institución por la que te So sientas for all those orgulloso. things, Y creo que tú has mostrado todos estos elementos y más aún. like it's a privilege to talk to you Se today siente un privilegio haber podido hablar your contigo stories and y escuchar tus really hope historias. that
Y en verdad espero que continúes con nosotros por mucho tiempo, aunque sé que eventualmente vas a querer colgar los guayos, como se dice coloquialmente. Pero sé que hay muchas personas que te están siguiendo. Muchas gracias y quiero agradecer a los colegas del secretariado del GABB que ayudan a organizar esto y han escuchado Damian Walsh, el director del Banco de Australia. Yo soy Tom Cummings, Senior Partner, o perdón, Senior Advisor para la GABB. Muchas gracias a todos.